cuando esté la mayoría. Sí, hay 79, voy a dejar abierta la reunión. Pasa que Pero entre que los trato de admitir y trato de abrir la reunión, se me desconfigura la cosa. Ahí la dejé abierta y no hay nadie más en la admisión, perfecto. Ahí ya pongo... ¿Dónde carajo la voy a poner? bien, vamos por ahí a volver a hacer esto. Bueno, complicaciones de la diabetes, de vuelta, lo dividíamos en agudas crónicas, las agudas, hipoglucemia cuando es la disminución. Cetoacidosis es más puntual o lo podemos ver más en pacientes con diabetes tipo 1. Ahí las chicas les dejaron explicado un poco más lo que es la clínica y lo que podemos encontrar en el laboratorio. Y el coma hiperosmolar se da más frecuentemente en pacientes con diabetes tipo 2. Y las crónicas es lo importante que ustedes puedan ir a identificar cuando están haciendo la anamnesis de un paciente. Vamos a tener causas o complicaciones micro y macro, de micro y macroangiopatías. Las micro van a ser toda la parte cardiovascular o enfermedades de las arterias periféricas, pacientes con claudicación, también todo lo que es las cardiovasculares, infartos, muchas veces van a ver que viene en medio de la mano, paciente con antecedentes de un IAM, con diabetes tipo 2, se va haciendo todo el combo. Todo esto se va a dar de vuelta por el mal manejo de la patología, porque en realidad cuando el paciente se detecta de forma temprana y se lleva a un control, todas estas complicaciones se pueden prever. Y todo lo que es la microangiopatía va a ser a nivel de la retina, la vasculatura glomerular, nefropatía y la neuropatía. Vamos a tener también algo para mencionar, lo de las infecciones. Los pacientes con diabetes que no están bien controlados son pacientes que suelen ir a la guardia o a consultar por múltiples infecciones a repetición y que por ahí se les hace tratamiento y no terminan de mejorar. Pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes y por ahí tienen esta presentación, es importante que uno lo sospeche y diga, bueno, a ver qué está pasando, por qué no estoy pudiendo, por ejemplo, con una ITU que se presenta a repetición. Por ahí, no sé, algo más, lo último de las complicaciones, que es un capítulo aparte, y podríamos estar hablando un montón de tiempo, es el pie diabético, que tiene muchísimas pautas de prevención, un montón de problemas, y es algo que se ve al menos en clínica, cuando uno cursa el módulo que corresponde, es muchísima la gente que está con esta complicación, que es una mezcla de todo. Porque el Patas paciente no podridas tiene para todo. sensibilidad, sí, el paciente no tiene sensibilidad, el paciente tiene alteración a nivel vascular y se hace todo un... Es un ciclo vicioso, porque la Exacto. neuropatía sensitiva y motora y propioceptiva determina que la Ujú. persona apoya el pie como la mona, genera callo, eso genera grietas, entran bacterias, tenés disfunción inmunológica. Encima No se da cuenta. no te Exacto. llega la sangre porque tenés disfunción arterial. O sea, es Y el un paciente tiene retinopatía, entonces tiene pérdida de la agudeza visual, no puede verse bien los pies, es complejísimo. complejísimo. Hay mucho para hablar por ahí de diabetes. Con todo esto, Tengan en cuenta que uno de los parámetros de laboratorio que nosotros vamos a poder usar para ver si el paciente tiene, por así decir, riesgo de padecer esas complicaciones va a ser justamente la hemoglobina glicosilada. Ujú. Y siempre se espera que esté, dependiendo si tiene riesgo cardiovascular y demás o no, entre 6,5 a 7. Si está como por encima de eso, son pacientes con más riesgo de complicaciones. Exacto. Pero ya con una hemoglobina glicosilada de 6, se dice que ya ese páncreas es un páncreas que está exigido y que está produciendo insulina por demás. exactamente. Sepan entonces, cuando revisan al paciente diabético, busquen estos lugares de lo que se dice daño a órgano blanco. Claro. Revisen el corazón, la vasculatura periférica, los pies, hagan la agudeza visual como les enseñamos nosotras, no les digo que vayan con la cartilla de Snell en el bolsillo. Pesquisen daño neurológico, hagan el neurológico, sobre todo a nivel de las piernas, fíjense las modalidades sensitivas, pregunten por neuropatía autonómica, el paciente transpira, no transpira, el paciente, por ejemplo, tiene una disfunción sexual. Sé que da vergüenza preguntar esas cosas, pero chicos son médicos. Así que, nada, Sí. sepan que diabetes es muy amplia, muy compleja. Lo mismo que por Y ahí no después mencionamos, lo de la acantosis nigricans, que es la coloración de la piel
con una tonalidad más amarronada, se suele dar en pliegues, se busca en cuello, en axilas y también a nivel popliteo pueden aparecer. Es una pauta de que la insulina, la hiperinsulinemia que tiene el paciente es importante. Y después, bueno, siempre acuérdense de pensar la hipoglucemia ante una pérdida de la conciencia. Y tanto la cetoacidosis, bueno, principalmente la cetoacidosis se va a presentar también en cuadros de abdomen agudo como un dolor generalizado a nivel del abdomen, Exacto. así que también lo tienen que tener en cuenta. Que ahí quedó por ahí el cuadrito. No Queda. sé si quieren, sí, si quieren que lo hablemos un poco o pasamos por el tiempo. Se los Pero bueno, dejamos tengan para más que después lo presente vean. para que les vean. Pero más presente eso, tengan en cuenta que uno es más típico de diabetes tipo 1 y el otro se presenta más en diabetes tipo 2. Conocer un poco la fisiopato y la presentación clínica, porque el aceto es una causa de abdomen agudo médico frecuente, y sepan que es el déficit de insulina, entonces es típico del diabético tipo 1. Yo he visto casos de diabéticos tipo 2 con el páncreas hecho pelota, como decía Cande, que se está ahí remándole en dulce de leche, hicieron el déficit de insulina y un aceto. Sobre todo cuando hay como un estrés metabólico que genera aumento de hormonas contrarreguladoras. Igual eso, chicos, ya es un montón. Sí, sí. Y aparte vieron que en medicina por ahí nunca todo es tan lineal. Es más frecuente verlo en uno que otro paciente, pero tampoco hay que afirmarlo o decirlo. Bien, Marcelo tuvo un paciente con aceto con un pH de 6,97. Sí, sepan ahí, recuerden Sí. la respiración de Kussmaul, que es una hiperpolimnea, o una Un taquipolimnea. caramelo la señora. Respiración profunda y rápida, y generalmente con un 6,9 tienen alterado el sensorio. Yo el otro día vi una nena en pediatría y estaba con un sensorio deprimido con ese pH. Es que generalmente ingresan así, ¿viste? Esta era una chica de 16 años que no se controlaba, muy delgada y entró estuporosa. ¿Era un debut? No. No. Y después por ahí también pensar todas las complicaciones y volviendo a lo que hablaron los chicos al principio de la clase, con toda la situación económica, muchas veces el paciente, uno pregunta y no, tomo la pastilla un día sí, un día no, y eso también nos trae a estas complicaciones. Totalmente. Racionar la insulina, no tener para comer, aplicarse la insulina, pero no hay comida. Es súper complejo y como se nota, no te gusta diabetes, chicos. O comer cualquier cosa. Pobre. No, también el ejercicio, muchas veces por ahí, no sé, la insulina, o sea, se calculan como las dosis en función de las calorías y demás, entonces si el paciente tiene un consumo calórico muy alto o no mete calorías, eso le va a generar la hipoglucemia, así que hay que estar atentos. Bueno, después de tiroides, es más que nada para que sepan que lo tienen que estudiar porque no son como temas complejos, creo. El hipertiroidismo es básicamente el exceso de lo que son las hormonas tiroideas. Sepan que hay múltiples causas de hipertiroidismo. La más prevalente y por lejos es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, que básicamente es por una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, con anticuerpos que lo que hacen es unirse a los receptores a los que debería unirse la TSH, entonces como que simulan ser ella básicamente, y eso es lo que hace que la tiroides aumente la producción de las hormonas. Después hay otras causas, como por ejemplo la enfermedad de Plummer, en donde lo que hay son nódulos que son como, o sea, funcionan como por fuera de lo que sería el eje y liberan hormona tiroidea, bueno, la tiroiditis subaguda de Kevine, que es más que nada asociada a procesos infecciosos. Y que ya igual vimos un caso en uno de los ateneos de cómo se puede presentar clínicamente. Sepan que en el hipertiroidismo, como resumen, está el metabolismo aumentado. O sea, el paciente va a tener palpitaciones, va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, baja de peso porque hay un consumo altísimo de energía, son pacientes con nerviosismo, sudoración, pueden tener un bocio que en general no está asociado con nódulos, temblores, y el exoftalmos es una característica bastante frecuente de ver en los pacientes con hipertiroidismo, y sepan que básicamente se da por acumulación
por ejemplo, linfocitos y más. O sea, esos anticuerpos no es que solamente están actuando a nivel de lo que sería la tiroides, y también tienen otros lugares que pueden ser afectados, quédense con ese concepto, y se van acumulando a nivel como retro, o sea, dentro de lo que sería la órbita, y la órbita como no se distiende, es como que el globo ocular se empuja hacia adelante, básicamente. Y bueno, en el diagnóstico lo que van a tener es una baja de lo que es la TSH por justamente retroalimentación negativa y un aumento de lo que son las hormonas tiroideas. La sospecha clínica se confirma por laboratorio. Sepan que el exoftalmos es propio de la enfermedad de Graves. Un paciente con hipertiroidismo de otra causa, como decía Demi, la enfermedad de Plomer no lo va a tener. Importante palpar la tiroides, que es de las pocas maniobras que podemos hacer en un examen físico endocrino, maniobras propias de endocrino. Normalmente no la tenemos que palpar, y obviamente siempre, si se palpa, fijarse que sea simétrica, que no tenga nódulos, y si los tiene hay que estudiarlos. El nódulo tiroideo se estudia, tanto su función como su potencial maligno. Bueno, siguiendo en la línea, vamos a hablar un poco de hipotiroidismo. Es la situación inversa, nos faltan hormonas tiroideas. Sepan que hay causas primarias y secundarias y también terciarias. Las primarias, que serían las propias de la glándula. En general, cuando hablamos de endocrino decimos causa primaria, siempre es la propia glándula. Secundario sería la alteración ya propia del eje, ¿sí? Algunos también pueden hacer la disquisición de que si es de la hipófisis es secundario y si es de hipotálamo es terciario. Acá por ahí terciaria se dice más en relación a la resistencia periférica a hormonas tiroideas. Sepan que el secundario y el terciario, más raro que perro verde, en general va a ser primario, y típicamente es la tiroiditis de Hashimoto, es autoinmune, es bastante frecuente, y lo que va a generar muchas veces es al principio un hipertiroidismo transitorio por el ataque de los anticuerpos a la glándula. Se rompen los folículos tiroideos, se liberan las hormonas, y después, una vez roto el folículo y atacada la glándula, disminuye la producción de las hormonas tiroideas, ¿sí? La clínica va a ser bastante inespecífica, hay que preguntar bien al paciente. Van a ver que en endocrino muchas veces los motivos de consulta son similares, son pacientes que muchas veces consultan porque tienen cansancio, porque no se sienten bien, tienen alteraciones cutáneas, alteraciones en las faneras, ¿sí? Se les cae el pelo, tienen frágiles las uñas. En el caso del hipertiroidismo, como bien dijo Emi, se altera el metabolismo. Entonces, en este caso sería un metabolismo lento. La persona muchas veces en un hipotiroidismo grave puede tener bradisiquia. Vos le hablas a la persona y es como que tarda en arrancar. Te habla un poco lento. Y a vos te pone muy impaciente. Y ahí te das cuenta de que tiene hipotiroidismo. Pueden tener la voz ronca por infiltración de tejidos, pueden tener por esa misma infiltración la macroglosia, pueden tener, puse la cara de esta señora, que tiene edema palpebral, es la fase abotagada que se dice, que es una palabra que solo vas a encontrar en el libro, abotagada, pero quiere decir esto, como congestiva, un poquito edematosa, ¿sí? Como si querés gruesa. La persona además puede tener constipación, puede tener artralgias, también es frecuente la infiltración y que, por ejemplo, tengan síndrome del túnel carpiano. Y también puede haber aumento de peso o dificultad para adelgazar. No necesariamente igual estar marcado. Nadie sube 40 kilos por un hipotiroidismo, ¿sí? Ahí busquen otras causas. Y puede haber sensibilidad al frío. El extremo, así como existe la tormenta tiroidea en el hipertiroidismo, sería el coma mixedematoso, ¿sí? Generalmente adultos mayores que tienen deterioro del sensorio, tienen hipotermia y pueden tener también insuficiencia cardíaca. Es bastante infrecuente, pero bueno, sepan que tiene, digamos, una manifestación extrema. El diagnóstico, vos lo sospechás por la clínica, ¿sí? Y tienen que pedir siempre la TSH, que va a estar elevada, y la T3 y T4 libres, que van a estar bajas, digamos. Faltan, sobre todo en el primario, ¿no? No podemos producir las hormonas tiroideas, están bajas, eso la hipófisis lo censa y empieza, dame más TSH, y no hay tal tiroides. Y el perfil de autoanticuerpos para saber si corresponde a un Hashimoto o no, que serían los antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. Les dejé esta tablita del CTO que por ahí resume un poco cómo se verían las alteraciones de laboratorio en las patologías tiroideas. No hace falta que se sepan todo, pero bueno, sepan que existe.
Bueno, después tenemos lo que son las glándulas suprarrenales. Acá les dejamos solamente 2 patologías como para que sepan que son las más importantes o las más frecuentes de ver. Una de ellas es el Cushing, que básicamente se da por un aumento de lo que serían de lo que sería el cortisol, y que tiene diferentes causas. Puede tener causas, como pusimos acá, exógenas o endógenas. Sepan que la más frecuente es encontrarnos un Cushing asociado a causas exógenas, sobre todo por lo que es el consumo de los corticoides. Por eso es una medicación a la cual se la respeta bastante a la hora de indicarla, sobre todo con sus dosis prolongada en el tiempo y demás. Hay que tener mucho cuidado. Y también están lo que son las causas endógenas, que bueno, como decía un poco José, esto puede depender de lo que es el eje o no. Tenemos las ACTH dependientes y las ACTH independientes. Ahí les dejé el eje como para que se vayan guiando mientras vamos hablando. El hipotálamo secreta el ACRH, eso estimula la hipófisis, y esta es la que secreta esa ACTH de la que vamos a hablar ahora, que actúa sobre la glándula suprarrenal. Las ACTH dependientes van a poder ser por una producción exagerada de esa ACTH desde la hipófisis, justamente, o sea, produce exceso de la hormona, eso estimula por demás a la suprarrenal, o sea que aumenta lo que sería el cortisol. Entonces tenemos aumento de ACTH y aumento del cortisol. Y las que son dependientes de lo que es la hipófisis es lo que se conoce como enfermedad de Cushing. Y después, también dependientes de ACTH, tenemos las que son por una secreción ectópica de ACTH. O sea que no tiene que ver con ese eje per se, sino que esa ACTH viene de un lugar diferente a lo que sería el eje. Como por ejemplo de los tumores pulmonares o de los tumores mamarios. Es algo que tienen que pensar y que ir a buscar. Acá también vamos a tener un aumento de la ACTH y del cortisol. Entonces, si yo a ese paciente le pido un laboratorio, bueno, me vino alta la ACTH y me vino alto el cortisol, ¿cómo sé si es la hipófisis o si el foco viene de otro lado? Ahí existe una prueba que básicamente se le dan corticoides al paciente y eso se le da a la noche, a la mañana se toma el laboratorio, siempre el cortisol se evalúa bien temprano. Y si el cortisol si el cortisol básicamente sigue alto, eso significa que el eje no se inhibió. Entonces el foco va a ser un foco exógeno. En cambio, si ese cortisol viene bajito, eso significa que la causa va a ser hipofisaria, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de una enfermedad de Cushing. No sé si se entendió. Y después, bueno, tenemos las ACTH independientes, que es básicamente por adenomas propios en lo que es la glándula suprarrenal. Acá vamos a tener baja la ACTH por retroalimentación negativa, alto el cortisol. Y bueno, esta es la clínica. Sepan que básicamente lo que genera esto es redistribución de lo que serían las grasas. A mí una vez me dijeron son como albóndigas con patitas de alfiler. Acuérdense de esa imagen, son pacientes que tienen depósitos de lo que es la grasa, sobre todo en la zona cervical, en la zona torácica y en la parte facial. Entonces hacen lo que es la carita de luna llena, que es eso que se ve ahí en la imagen. Después tienen lo que es la giba dorsal, como se ve en la otra de las imágenes, asociado todo esto a lo mismo, ¿sí? A la redistribución de lo que son las grasas y la obesidad central. Y los miembros inferiores, como les decía, son bien flaquitos, bien delgaditos. Además son pacientes en los que se afecta todo lo que es la parte capilar con esta fragilidad. Entonces piensen que ese aumento en la distribución de la grasa va a generar como un estiramiento, por así decir, de la piel de forma abrupta, y esa fragilidad capilar es lo que también puede producir la coloración violácea en esas estrías que se pueden formar. Son bien características las estrías violáceas del Cushing. Y bueno, el hirsutismo también asociado a esta patología. Y después, bueno, acá les dejamos otra fotito con otras afecciones que puede producir, como la osteoporosis, hipertensión, afecciones en lo que es la fertilidad, o más que nada amenorrea, ¿sí? Sepan también que el Cushing, sobre todo cuando es exógeno por fármacos, también se puede asociar a la úlcera péptica, porque los corticoides tienen un efecto nocivo sobre la mucosa gástrica, y también a la intolerancia a la glucosa y diabetes. Entonces, generan hiperglucemias, así que ojo con darle corticoides a un diabético. Sí, y ojo con comerse el diagnóstico. Hace unos años en un Ateneo, no me acuerdo quiénes habían presentado un caso de un paciente con diabetes,
que en realidad tenía un Cushing, que nunca se había estudiado y terminó con fracturas patológicas en la columna por la osteoporosis propia del Cushing. Entonces, bueno, sepan también investigar esas cosas. Para seguir un poco con las suprarrenales, vamos a hablar de insuficiencia suprarrenal, también se le dice enfermedad de Addison. Yo les puse, es como el Cushing, pero al revés, le puse igual unos asteriscos, porque yo en su momento lo había estudiado medio así, bueno, si el Cushing es albóndiga con patita de alfiler, bueno, el Addison es flaco. No es tan así. Sepan que tiene causas endógenas y exógenas. La exógena más frecuente sería la supresión del eje por glucocorticoides. Generalmente es una persona que venía tomando corticoides y su eje está suprimido porque nosotros ya le estamos brindando el cortisol que necesita. Cuando se suspende bruscamente la medicación, el eje no funciona. Entonces va a tener un déficit de esta hormona, ¿sí? En general, si no, también se puede dar de causa autoinmune, siendo la primaria más frecuente. Obviamente, como es autoinmune, es más frecuente en mujeres, por lesión de la glándula debido a fármacos, un infarto, una hemorragia. Puede ser también por algún tumor. La primaria, como les puse ahí, te agarraron a tiros la suprarrenal y te afecta todas las hormonas suprarrenales. Te afecta el cortisol, todos los glucocorticoides, la aldosterona, los mineralocorticoides y los andrógenos. Y hay un aumento de la ACTH, porque esa es lo mismo que sucede en el Hashimoto. La glándula no funciona y la hipófisis todavía no se enteró, digamos. Está pidiendo que aumente la producción, aumentando la ACTH. Y esto también va a determinar las manifestaciones clínicas. En el caso de la secundaria, no tenemos producción de ACTH. Puede ser, por ejemplo, por el síndrome de Sheehan, la necrosis de la hipófisis postparto. Puede ser autoinmune, puede ser un trauma, puede ser esta supresión farmacológica del eje. Y como el efecto del ACTH, si bien puede afectar tanto la aldosterona como los andrógenos, el efecto es más propio sobre la producción de cortisol. Entonces esa es la principal alteración y cambia un poquito la manifestación clínica según sea primaria o secundaria. En relación a las manifestaciones clínicas, el Argente les da una memotécnica en las 3A y las 3H, que eso es lo que puse subrayadito. Las 3A serían astenia, anorexia y adelgazamiento. Las H serían hiperpigmentación, hipotensión e hipercalemia. Sepan, por esto que les dije, que la hiperpigmentación y la hipercalemia son dependientes de que sea primaria, ¿sí? La hiperpigmentación se produce por el aumento de la ACTH, que tiene efectos sobre los melanocitos, y la hipercalemia se produce por la disminución de la aldosterona, ¿sí? Que es una hormona justamente que contribuye a eliminar el potasio y también protones. Entonces podemos tener también en la primaria una leve acidosis metabólica. En relación a la sintomatología es bastante inespecífica, como suele pasar en los trastornos endocrinos, por eso es importante ser prolijo con este tipo de motivos de consulta, porque suelen consultar por astenia, por debilidad, porque les cuesta comer, porque tienen bradisiquia, pueden tener falta de concentración, y ahí vos empezás a pensar un montón de patologías. Podés pensar desde una anemia, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, puedes pensar un Cushing, puedes pensar en un síndrome psiquiátrico, ¿sí? Entonces es importante ser prolijo, y lo que tiene mucho rédito en endocrino es revisar los antecedentes, revisar muy bien la piel, revisar muy bien las faneras, e ir un poquito especificando qué es lo que puede tener la persona. Porque no hay tantas maniobras que uno puede hacer desde el examen físico, ¿sí? Maniobras específicas del sistema. Ver si tenemos edemas, si no tenemos edemas, si hay síntomas acompañantes, ¿sí? Algo que es importante acá siempre es tratar de determinar si es primaria o secundaria. Si es primaria, muchas veces, como lo más frecuente en las primarias, si es los autoinmunes, podemos tener, un poco como decía Cande respecto a la diabetes, podrías tener, por ejemplo, un paciente diabético tipo 1 que tenga una insuficiencia suprarrenal, o podrías tener un paciente con un vitiligo, o un paciente con un Hashimoto, ¿sí? En cambio, las secundarias pueden tener en algunos casos, según el grado de lesión de la hipófisis, un panhipopituitarismo. Entonces puede tener afectada la función tiroidea, ¿sí? O la función sexual, la prolactina, por ejemplo. Sintomáticamente es bastante variada, y sepan también que hay una manifestación extrema que es la crisis addisoniana con pacientes que están muy gravemente enfermos, están postrados, con vómitos incoercibles, pueden hacer hipotensiones refractarias, hacen hipoglucemias, recuerden el efecto de los corticoides sobre la glucemia, y también hacen hiponatremias. Las hipoglucemias pueden generar deterioro del sensor y foco neurológico, la hiponatremia puede generar convulsiones,
si se llega a la crisis addisoniana, tiene manifestaciones clínicas graves, entonces es importante detectarla antes. Y el diagnóstico se hace con pruebas de estimulación, con ACTH y control del cortisol basal. Me parece muy fino explicárselos, es similar a lo que les dijo Emi, vemos si hay producción de cortisol ante el estímulo con ACTH, y también nos ayuda y nos orienta mucho al diagnóstico la presencia de hiperpigmentación, hipercalemia y acidosis metabólica para pensar en una causa primaria. Por ahí, para agregar toda la parte metabólica, como decía recién José, es como uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a encontrar en el paciente o cómo lo puedo ver? Generalmente el paciente que esté internado y que ustedes puedan llegar a rendir, apunto más para ese lado, va a estar internado por alguna de las complicaciones, por ahí causados de alguna mala adherencia a su tratamiento o algo que tenga que ver con la historia de la patología. Entonces, por eso por ahí hagan de foco a esa parte, a cuáles son las complicaciones que pueden estar y en qué casos los tengo que sospechar. Por ejemplo, un paciente que pregunta, no va a preguntar por algo puntual o tengo hipotiroidismo, sino por ahí es un paciente que va a venir con constipación. Y ahí uno tiene que empezar a buscarlo y en la anamnesis saldrá si es un paciente que tiene o no hipotiroidismo y ahí entonces hacemos por ahí el diferencial o lo vamos a pensar. Siempre Sí, o desde las fíjense complicaciones. la baja de peso, o sea, ya la La venimos baja de nombrando peso. hace rato, no solo los pacientes oncológicos bajan de peso, ¿sí? Hay que Ujú. pensarlo. Por ahí para que ustedes piensen o digan, bueno, ¿cómo lo veo a esto en el momento de ir a rendir o cómo lo pienso en el paciente desde ahí, desde las complicaciones? Siempre sospecharlo desde ahí. Les juro que es lo último, chicos. Sabemos que es tarde, pero bueno, nada, les va a servir para rendir esto, así que... Bueno, infecciones urinarias, sepan que básicamente es cuando, como pusimos acá, las bacterias se establecen y se multiplican a nivel de la vía urinaria. Sepan que lo que es la infección urinaria, su diagnóstico per se va a confirmar por lo que es el urocultivo y lo que nos va a permitir el sedimento es como una presunción, digamos, diagnóstica. Nos va a orientar, digamos, más el bochín hacia lo que sería eso, pero sepan que el sedimento puede, por ejemplo, venir contaminado o un montón de factores que pueden alterarnos, por así decir, el diagnóstico. Entonces, la confirmación siempre va a ser por la bacteriuria a nivel del urocultivo. Rápidamente, bueno, sepan que se clasifican en infecciones urinarias bajas y altas. A nivel de las bajas, cistitis, prostatitis o uretritis. Las altas, la pielonefritis. Si van a estar en internación, lo más esperable es que se encuentren con una pielonefritis. Y según su complejidad, que esto sí por ahí se los pueden llegar a preguntar, sepan que hay pacientes que tienen un mayor riesgo de, ya por el solo hecho de existir, como los hombres, lamento decirles que siempre que hagan una infección urinaria se va a considerar como una infección urinaria complicada. Al igual que, bueno, los pacientes mayores de 65 años, los pacientes diabéticos, ya que veníamos hablando de eso, cuando hay, por ejemplo, presencia de catéter, de alguna malformación a nivel renal, siempre son pacientes en los que hay que poner 5 antenas. O sea, si a mí, no sé, viene Josi y me dice, tengo una puño percusión positiva, no sé qué, y bueno, capaz que no la interno. Pero a estos pacientes les voy a hacer una cama, digamos, en el hospital. Y bueno, esto se los dejamos más que nada para que después lo vean, pero es para que sepan cómo los tienen que pensar. Y también existe la bacteriuria asintomática, que es cuando el urocultivo da positivo, pero clínicamente los pacientes no lo tienen. En las únicas pacientes que tienen que pensar en que sí se trata es en la embarazada, ¿sí? Súper importante eso que dice Emi, porque para considerar que es una ITU realmente necesitas la clínica. ¿Sí? Esto por ahí es pregunta con trampa que te pueden hacer examen. Ay, bueno, pero le salieron bacterias en orina, ¿no tiene una ITU? No, no la tiene. Si no tiene clínica, no la tiene. Y bueno, sepan que en infección urinaria baja básicamente se presentan con disuria, polaquiuria principalmente, pero que también puede haber tenesmo, incontinencia, hematuria, importante, y que la principal diferencia que al menos a mí me sirve para pensar en diagnósticos diferenciales es que la infección urinaria alta hay fiebre.
Es fiebre en general alta, sí, mayor a 38 grados. ¿Por qué? Porque la principal causa es la Escherichia coli, que es una bacteria, y las bacterias producen fiebre alta. Y que bueno, va a aparecer con dolor en lo que es la zona lumbar, se pueden presentar con náuseas, con vómitos, y por supuesto al examen físico hay presencia de una puño-percusión positiva. Indaguen sobre la fiebre porque muchas veces les van a decir que no tuvo, pero cuando le preguntan, ¿tuviste chuchos de frío? ¿Transpiraste cuando a la noche te levantaste y estabas transpirado? Bueno, ahí les cuentan que sí, entonces pónganle el ojo a eso si les toca rendir con un paciente así. Y bueno, en cuanto a gérmenes, lo que les había dicho, sí, saber que lo más frecuente es la Escherichia coli, que no es el único, pero que es lo más prevalente. Y acá está lo mismo de pacientes predisponentes. Sepan que el diagnóstico es clínico, o sea, yo con esa clínica lo tengo que ir a pensar, pero lo voy a confirmar, como dijimos antes, con el urocultivo. Algo por ahí tiene que ver más con los consensos actuales. En general, en una mujer con síntomas de infección urinaria baja y con un sedimento patológico, no necesariamente es urocultivo. Que les quede para clínica que no siempre necesitan el urocultivo. Ustedes acá en Semio digan urocultivo, no pasa nada, ¿sí? Un urocultivo no se le niega a nadie en semiología, ¿sí? Siempre y cuando tengan sospecha clínica. Y sepan cuándo un urocultivo es representativo y es patológico, y sepan cuándo un sedimento es patológico, ¿sí? Sepan Con más de 5 leucocitos por campo. Exacto, cuándo es una hematuria, y macro y microhematuria, etc. Y bueno, acá les dejamos los laboratorios que ya los hartamos, creo, suficiente durante los Ateneos, para que lo repasen y no se olviden qué tienen que pedir. Juro que estoy tratando de pasar la diapo, pero se me trabó un toque Sí, te veo. el computador. Pero la que me pegué. A ver, para. Ahí está. El último tema. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la litiasis renal y su manifestación clínica más característica y por ahí un poquito más llamativa, que es el cólico renal. La litiasis quiere decir que tenemos justamente cálculos, los litos, en la vía renal, y están en algún lado, puede ser en el cáliz, puede ser en la pelvis renal, y generalmente ya cuando están en los uréteres van a generar el cólico renal. Muchas veces es asintomática, el paciente no sabe que la tiene y es un incidentaloma, o se le hace un sedimento urinario, se encuentran cristales y se empieza a tratar de investigar un poquito más, o puede ser un paciente con factores de riesgo, por ejemplo, que tenga un hiperparatiroidismo, que tenga un síndrome metabólico, y uno le piensa un poquito más. Los litos pueden ser de calcio, que son la mayoría, puede ser de fosfato cálcico o de oxalato cálcico, de estruvita, que se asocian a ITU, y de ácido úrico, que se asocia quizás al consumo excesivo de purinas o alguna alteración de su metabolismo. Les puse RL o RO porque sepan que muchos son radiolúcidos, es decir, no los vamos a ver en una placa, que es uno de los métodos diagnósticos que uno piensa siempre para el diagnóstico de una litiasis. Por ejemplo, los de ácido úrico son radiolúcidos, los de fosfato cálcico son radiolúcidos, los de estruvita también. Entonces, no los vamos a encontrar y por ahí puede ser necesario utilizar otros métodos. Cuando es asintomática, el diagnóstico va a ser básicamente por imágenes y podemos encontrar cristales en el sedimento urinario. Sepan que no todos los cristales igual tengan significado patológico. Hay un capítulo muy lindo de la Argente sobre hallazgos en el sedimento urinario. Recomiendo que lo lean, así saben de qué están hablando. Dentro de las imágenes que podemos hacer para el diagnóstico de la litiasis está el urograma excretor, la radiografía y la ecografía Doppler de jet ureteral. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente ver si llega la orina del riñón a la vejiga. Eso quiere decir el jet ureteral. Bien, salga la orina del uréter y se meta en la vejiga. Tan sencillo como eso. Y en algunos casos se puede requerir un panel metabólico si tenés una ITU recurrente o múltiples litos, por ejemplo, en ambos riñones, o se requirió resolución quirúrgica. No es tan necesario que se metan en el panel metabólico, sepan que generalmente se estudia el metabolismo del calcio, si hay hiperparatiroidismo, ¿sí? Se estudia si hay, por ejemplo, la presencia de infecciones del tracto urinario, se hacen proteinurias, se hacen un montón de estudios, pero sepan que es para los pacientes más complejos. No todo paciente con litiasis requiere que lo estudiemos tanto. Y por ahí lo que ustedes más pueden llegar a ver es alguien internado porque tuvo un cólico renal. ¿Sí? Generalmente es un dolor muy intenso, brusco, como dice su nombre, es cólico, o sea que va y viene.
y es de tipo unilateral. Generalmente va a ser lumbar, pero puede irradiar hacia el flanco o hacia el abdomen, entonces ojo con un abdomen agudo, buscar a ver si hay puñopercusión, y puede irradiarse justamente también a los genitales. El dolor va a ir cediendo a medida que pasa el cálculo, pero mientras pasa el cálculo raspa y duele un montón, porque lo que duele del cólico en realidad es la obstrucción del uréter, que genera muchísima inflamación. Por lo tanto, no es la única causa la litiasis. Por ejemplo, un coágulo en el uréter también nos puede generar un cólico renal o puede ser, por ejemplo, también una lesión tumoral la que genere una obstrucción del uréter. Es un dolor insoportable. Si han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en una guardia, un paciente con un cólico renal, les juro que la persona salta de la cama. Está con un dolor absolutamente insoportable, se agarra, se mueve, se gira, vomita, llora, grita, pide el morfinazo. Sepan que la morfina no es tan buena como los AINES y que los antiespasmódicos no funcionan. Y lo que nosotros podemos hacer es la puñopercusión. Suavecito, por favor, chicos. Porque vos le llegás a hacer una puñopercusión fuerte y te vas a comer una puñopercusión en la cara vos también. Realmente es tiki. O incluso a mí, el urólogo con el que cursé me decía, tócale. Tipo, ni siquiera así, muy suavecito, ¿sí? El diagnóstico es la clínica e imágenes. Sepan que el gold standard 10 de 10 lo que hay que hacer es la tomografía sin contraste, pero que si no tenemos para hacer la tomografía, podemos hacer una ecografía y una radiografía de abdomen que logran similar sensibilidad y especificidad. Siempre tenemos que vigilar la función renal, ¿sí? Porque el paciente que tiene una obstrucción en el uréter va a generar una hidronefrosis, va a haber orina acumulada, va a hacer un aumento de presión retrógrado y ese riñón puede dejar de funcionar. De hecho, es una causa de insuficiencia renal o en realidad de enfermedad renal crónica, la litiasis a repetición. Acá les dejé un poquito de cómo se puede ver en imágenes. Por ahí en los litos en ecografía se puede ver eso que se llama la sombra acústica. La flechita de más arriba señala el lito, que es hiperecoico, y la sombra acústica posterior es esa sombrita que se ve. Y ahí ven los dos puntitos blancos que son los litos en la RX. Y ahora sí. Bueno, había otra diapositiva, che. De verdad se puso Jorge suspenso. Recuerden los lugares donde impactan los litos, en la unión pelo-ureteral, donde se cruzan los uréteres con los vasos ilíacos, y en la unión urétero-vesical, ¿sí? Y recuerden también los puntos ureterales dolorosos. Está bueno revisarlos en el examen físico. Yo sé que uno se olvida un montón, a mí me pasa, pero bueno, traten de fijarlo ahora que están en semio, así después no los retan en clínica como ha sucedido. Y ahora sí, llegó el momento más esperado. Mi diapositiva clásica, y ahora sí preparen la captura de pantalla. Avísenme cuando pueda dejar de compartir. ¿Dudas, preguntas? Solo están en shock. Muy completo, chicas, gracias. No se saben los días todavía, ¿no? Eso depende de cada docente. Ah, ok. Así que mañana tienen todavía un día hábil para preguntar. José, ¿el horario del escrito en qué hora va a ser? Pues, Doctor ¿nadie Marcelo. sabe? El jueves a las 4, como la otra vez en Tochi. ¿Van a Muchas rendir en dos gracias. grupos? Vamos a hacerlo rendir en... Sí, pueden rendir en 2 grupos. Vieron que es corto. Y bueno, vayan preparándose porque el coloquio es el 8 de julio. Miércoles. El del CEMIC es... Ay, Nicomedes, no me sale el apellido. Carranza. Carranza. Y después preguntaron, Bueno. vi que habían preguntado por el San Agustín. Es